Muy buenas, un placer estar de nuevo con ustedes. Vamos con otro vídeo sobre probabilidad, en concreto con el ejercicio 57. El enunciado nos dice: extraemos dos cartas sucesivamente de una baraja española de 40 naipes. Y nos piden hallar la probabilidad de que... Bien, en el primer caso nos piden hallar la probabilidad de que la primera carta no sea rey o 7 de espadas. Bien, entonces para resolver este primer apartado, bien, vamos a aplicar la regla de Laplace, que nos dice lo siguiente. Bien, nos dice que podemos obtener la probabilidad como el cociente entre los casos favorables y los casos posibles. Bien, en este ejemplo, los casos posibles pues vienen dados por las variaciones de 40 elementos tomados de 2 en 2. Bien, tenemos una baraja de 40 naipes y tenemos que extraer dos cartas de manera sucesiva. Bien, esos serían los casos posibles. Y los casos favorables pues serían los siguientes. Si nos fijamos en el primer apartado, nos dicen que la primera carta no sea rey, con lo cual quiere decir que de las 40 cartas tenemos que quitar los 4 reyes, ¿bien? Y aparte nos dicen que tampoco sea 7 de espadas, ¿vale? Con lo cual también vamos a quitar de las 40 cartas los 4 reyes y el 7 de espadas, con lo cual nos queda un total de 35 cartas, ¿bien? Y de esas 35 cartas tenemos que seleccionar una. Bien, el número de formas que tenemos de hacer eso es un número combinatorio que sería 35 sobre 1. Bien, una vez hayamos extraído esa carta, bien, nos quedan 39 cartas, de las cuales tenemos que seleccionar una, ¿no? Bien, con lo cual tenemos que multiplicar este primer número combinatorio por otro que sea 39 sobre 1. Bien, y con eso ya tendríamos los casos favorables. Bien, con lo cual, si hacemos el cálculo de la probabilidad, pues tenemos que esta es... La probabilidad, como hemos dicho, se obtiene como el cociente entre los casos favorables y los casos posibles. Pues los casos favorables hemos dicho que son 35 sobre 1 por 39 sobre 1. Todo ello dividido por los casos posibles, que serían las variaciones de 40 elementos tomados de 2 en 2. Bien, si hacemos este cálculo, tenemos que dicha probabilidad es de 7 octavos. Es decir, de 0,875. Bien, con eso ya tenemos el primer apartado. Pasamos al segundo. Y en el segundo apartado lo que nos piden es que calculemos la probabilidad de que la primera sea rey, pero la segunda no. Bien, entonces, en este caso también aplicamos la regla de Laplace. Los casos posibles siguen siendo los mismos, ¿vale? Lo tendríamos como las variaciones de 40 elementos tomados de 2 en 2. Y los casos favorables, aquí pues los calcularíamos de la siguiente manera. La primera carta debe ser rey, y en una baraja española tenemos 4 reyes, con lo cual el número de formas que tenemos de sacar un rey lo podemos calcular como 4 sobre 1. Bien, y esto lo multiplicamos por las posibilidades de que la segunda carta pues no sea rey. Bien, eliminamos de las 40 cartas los 4 reyes, con lo cual nos quedan 36 cartas. Y de esas 36 cartas tenemos que seleccionar una. Con lo cual los casos favorables, aplicando el principio de multiplicación, serían 4 sobre 1 por 36 sobre 1. De esta manera tenemos que la probabilidad que nos piden es la siguiente. Los casos favorables serían 4 sobre 1 por 36 sobre 1 dividido por las variaciones de 40 elementos tomados de 2 en 2. Bien, si hacemos este cálculo, pues tenemos que esta probabilidad es de 6 dividido entre 65. Bien, lo que aproximadamente nos da una probabilidad de 0,092. Pasamos al apartado número 3, y en este caso, en el apartado número 3,
lo que nos piden es que calcular la probabilidad de que las cartas no sean del mismo palo. Bien, aquí tenemos que los casos posibles son los mismos que habíamos dicho anteriormente, es decir, las variaciones de 40 elementos tomados de 2 en 2, y los casos favorables pues serían los siguientes. Bien, como nos han dicho que las cartas no sean del mismo palo, pues la primera carta que vamos a extraer podemos escoger cualquiera de las 40 que tenemos en la baraja española, con lo cual eso se puede hacer con de 40 sobre 1 formas. Bien, y bueno, pues una vez hemos extraído la carta del primer palo, bien, se supone que la segunda tiene que ser de un palo distinto, con lo cual de las 40 cartas que tenemos, quitamos 10 pertenecientes al palo que hemos seleccionado en la primera extracción, y bueno, pues nos quedarían 30 cartas, de entre las cuales tenemos que seleccionar otra. Bien, y eso lo podemos hacer de 30 sobre 1 formas. Bien, con lo cual aplicando el principio de multiplicación, pues la multiplicación de estos dos números combinatorios nos daría los casos favorables. Bien, la probabilidad por tanto es igual a 40 sobre 1 multiplicado por 30 sobre 1 dividido por los casos posibles, que serían las variaciones, ¿vale?, de 40 elementos tomados de 2 en 2. Bien, si hacemos este cálculo, pues tenemos que esta probabilidad es de 10 dividido entre 13, lo que aproximadamente nos da una probabilidad de 0,769. Bien, con eso ya tenemos el tercer apartado. Vamos al cuarto. En el cuarto apartado, bueno, pues lo que nos piden es la probabilidad de que como mínimo una carta sea oros. Bien, como mínimo una carta sea oros. Con lo cual tenemos los casos posibles, siguen siendo las variaciones de 40 elementos tomados de 2 en 2, y los casos favorables pues serían los siguientes. Bien, bueno, aquí recordemos también que la probabilidad se puede obtener como 1 menos el cociente entre los casos no favorables y los casos posibles. Bien, con lo cual aquí, para responder a esta pregunta, vamos a calcular los casos no favorables. Bien, y fijémonos que lo que nos pedían es que como mínimo una carta sea oros. Bien, bueno, eso es lo mismo que decir que ninguna de las cartas sea oros. Bien, los casos no favorables sería en este caso que ambas cartas, ninguna de las dos sea oros. Bien, y entonces los casos no favorables en este caso pues serían las variaciones de 30 elementos. Bien, se supone que eliminamos las 10 cartas que son del palo de oros. Bien, y del resto de cartas, que serían 30, pues seleccionamos 2. Bien, con lo cual la probabilidad que nos están pidiendo es 1 menos los casos no favorables, que son las variaciones de 30 elementos tomadas de 2 en 2, dividido por los casos posibles, que serían las variaciones de 40 elementos tomados de 2 en 2. Bien, si hacemos este cálculo, esto nos queda 23 dividido entre 52. Bien, lo que nos da aproximadamente una probabilidad de 0,442. Bien, con eso ya tenemos el cuarto apartado. Pasamos al quinto apartado. Y en el quinto apartado lo que nos piden es lo siguiente. Nos piden que la probabilidad de que a lo sumo una carta sea persona. Bien, aquí llamamos carta persona pues a las cartas donde aparece la figura de una persona, que serían la carta sota, la carta caballo y la carta rey. Bien, o sea que nos piden a lo sumo o como mucho una carta, que una carta sea persona. Bien, bueno, eso al igual que hemos hecho anteriormente,
es que el suceso complementario a ese, ¿vale? Sería que ninguna carta fuese persona, ¿no? Bien, con lo cual eso lo podemos calcular de la siguiente manera. Bien, los casos posibles siguen siendo las variaciones de 40 elementos tomados de 2 en 2, y los casos no favorables lo podíamos calcular de la siguiente forma. Bien, si nos fijamos, el número de cartas que tenemos que son personas son en total 12, ¿vale? Porque tenemos 3 por cada palo, ¿vale? Tenemos sota, caballo y rey en cada uno de los 4 palos, con lo cual 3 por 4 tenemos 12 cartas en total. Bien, entonces eso supone que el suceso complementario a lo que nos piden en el apartado 5 sería, en este caso, mejor dicho, que ambas cartas fuesen persona, ¿no? Bien, entonces los casos no favorables pues serían aquí: de las 12 cartas que son personas, seleccionamos una. Bien, eso se puede hacer de 12 sobre 1 formas, ¿vale? Y esto lo tenemos que multiplicar por el número de formas que tenemos de que la segunda carta también sea persona, con lo cual si ya hemos sacado una persona en la primera extracción, en la segunda extracción nos van a quedar 11 cartas que son personas, y de esas 11 también tenemos que sacar una, con lo cual aquí tenemos, aplicando el principio de multiplicación, todas las maneras de que ambas cartas pues sean personas. Bien, entonces aquí la probabilidad que nos queda sería 1 menos los casos no favorables, que serían 12 sobre 1 por 11 sobre 1, dividido por los casos posibles, que serían las variaciones de 40 elementos tomados de 2 en 2. Bien, entonces si hacemos este cálculo, pues tenemos que la probabilidad es de 119 dividido entre 130. Bien, lo que nos da una probabilidad de 0,915. Bien, esa sería la probabilidad correspondiente al apartado 5. Vamos al apartado 6. Bien, y en el apartado 6, ¿qué nos piden? Pues nos piden la probabilidad de que la segunda carta no sea persona. O sea que ahora solo la segunda carta no sea persona. Bien, la primera puede ser persona o no. Bien, aquí también los casos posibles pues van a ser las variaciones de 40 elementos tomados de 2 en 2. Bien, y los casos favorables, como hemos dicho, tenemos dos posibilidades. Bien, que la primera carta sea persona y la segunda no. Eso lo podríamos calcular de la siguiente forma: tenemos 12 cartas que son personas y extraemos una. Bien, y luego la segunda carta, de las restantes que no son personas, pues son 28 cartas, tenemos que seleccionar otra. Bien, con lo cual multiplicando estos dos números combinatorios tenemos todas las formas de que ocurra ese caso. Bien, otro posible caso que se ajusta a lo que nos piden en el apartado 6 es que la primera carta no sea persona y la segunda tampoco, con lo cual tenemos que la primera carta no sea persona, pues lo podemos obtener con el siguiente número combinatorio: 28 sobre 1. Bien, y además nos dicen que la segunda tampoco sea persona, con lo cual si ya hemos sacado una que no es persona, de las 28 que tenemos, pues nos quedan 27 cartas, y de esas 27 cartas pues sacamos la otra que no sea persona. Bien, entonces los casos favorables sería la suma de esas dos posibilidades. Bien, aplicando el principio de adición, pues tenemos que estos serían los casos favorables.
Bien, con lo cual la probabilidad aquí que nos piden pues sería la siguiente. Los casos favorables serían 12 sobre 1 por 28 sobre 1 más 28 sobre 1 por 27 sobre 1. Bien, todo ello dividido por los casos posibles, que son las variaciones de 40 elementos tomados de 2 en 2. Bien, y calculamos esta probabilidad, que es de 7 décimos. Bien, es decir, 0,70. Bien, el séptimo apartado nos dice lo siguiente. Bien, en el séptimo apartado nos piden la probabilidad de que la segunda carta no sea persona, sabiendo que la primera sí lo es. Bien, es decir, en este caso la primera sí es persona, pero la primera no. Bien, entonces aquí también los casos posibles, ya hemos dicho anteriormente que son las variaciones de 40 elementos tomados de 2 en 2. Bien, y los casos favorables pues serían los siguientes. Bien, sería que la primera carta sabemos que es persona, con lo cual eso lo podemos hacer de 12 sobre 1 formas. Bien, por y de las 40 cartas que nos quedan, pues de las 40 cartas que tiene la baraja, si eliminamos las 12 que son personas, nos quedan 28 cartas. Bien, y de esas 28 cartas pues tenemos que seleccionar también una. Con lo cual aquí, aplicando el principio de multiplicación, pues tendríamos todos los casos favorables. Bien, así tenemos que la probabilidad sería los casos favorables 12 sobre 1 multiplicado por 28 sobre 1 dividido por los casos posibles, que serían las variaciones de 40 elementos tomados de 2 en 2. Bien, si hacemos este cálculo, pues tenemos que esta probabilidad es de 14 dividido entre 65. Bien, lo que nos da una probabilidad aproximada de 0,215. Bien, y por último, vamos al octavo apartado, donde lo que nos piden es lo siguiente. Bien, en el último apartado, lo que piden aquí es que la probabilidad de que las cartas sean personas o copas o ambas. Bien, es decir, persona o copa. Bien, con lo cual tenemos lo siguiente, los casos posibles, ya sabemos que son las variaciones de 40 elementos tomados de 2 en 2. Bien, y los casos favorables pues serían los siguientes. Como pueden ser, en este caso, los casos favorables pueden ser o copas o personas, pues tenemos que en total hay 10 cartas que son copas. Bien, y luego de las cartas que no son copas, las que quedan que serían personas, pues serían 9, ¿vale? Porque teníamos 12 en total que son personas, pero hay 3 de ellas que son copas. Luego las que no son copas, las personas que no son copas, sería un total de 9. Con lo cual, si sumamos a todas las copas, todas las cartas que quedan que sean personas, tenemos un total de 19 cartas. Bien, con lo cual, en este caso los casos favorables vendrían dados por las variaciones de 19 elementos tomados de 2 en 2. Luego tenemos que la probabilidad sería los casos favorables, bien, que serían las variaciones de 19 elementos tomados de 2 en 2, dividido por los casos posibles, que serían las variaciones de 40 elementos tomados de 2 en 2. Bien, si hacemos este cálculo, pues tenemos que dicha probabilidad es de 57 dividido entre 260. Bien, lo que aproximadamente nos da una probabilidad de 0,219. Bien,
Con esto pues vamos a dar por terminado el ejercicio y por tanto pues vamos a dar por concluido el vídeo. Sencillamente mandarles un cordial saludo y decirles que les espero en el siguiente vídeo. Nada más por mi parte y hasta luego.